La primera pregunta que queríamos hacerte era ¿por qué tendemos a preocuparnos tanto por lo que piensan los demás de nosotros y qué herramientas psicológicas podemos usar en nuestro día a día para reducir esa ansiedad? Bueno, pues el tema de que nos preocupe, de lo que los demás piensen de nosotros es un miedo que viene, es algo ancestral. Piensa una cosa, durante la historia de la evolución humana, eh, el pertenecer al grupo es algo que evolutivamente es imprescindible para, o ha sido imprescindible para la supervivencia. Eso sigue en la psique colectiva. Es decir, el no ser aceptado por los demás toca uno de los dos miedos universales. Uno, que sería el no ser querido, el no ser amado, y otro, el ser rechazado por parte del grupo o de la manada. Entonces, fíjate tú que antiguamente lo que hacían, y bueno, incluso en tribus actualmente, eh, desterrar. Es decir, el peor castigo que le podían hacer a una persona era desterrarlo. Entonces, eso llevado al ambiente que tenemos hoy en día, a la sociedad actual, implica no ser aceptado. Entonces, todo el tiempo, o muchas personas, la mayoría, diría yo, necesitan esa validación externa para sentirse bien. Y eso implica renunciar a ser quien realmente tú eres. Y cuando tú eres auténtico de verdad, cuando no necesitas esa validación externa, automáticamente te vuelves imparable. Entonces es súper importante aceptarse y no depender del juicio externo. O sea, eso es brutal. Cuando tú llegas a ese punto de madurez, es brutal. Te da igual. O sea, yo que estoy expuesta en redes, yo lo digo, a mí me da igual que me digan, es que me da igual, ni para bien ni para mal, ni por arriba ni por abajo. Es decir, ni si me dicen algo muy malo, ni si me dicen algo muy bueno, porque al final lo que me demuestran es lo que llevan dentro ellos, no yo. Es decir, el que es feliz tiende a ver lo bonito de los demás y el que está frustrado pues tiende a ver lo desagradable. Y entonces al final no me lo tomo personal, simplemente entiendo que cada ser humano está en un punto distinto y eso no me afecta. No sé si he respondido a tu pregunta, pero Sí, 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 sí. perfectamente y personalmente es lo mejor que puedes hacer, yo creo. Sí, pero no, totalmente, me da igual, no, no me afecta. Bien, bueno, luego un poco en situaciones de crítica en el aspecto de trabajo, ¿cómo podemos distinguir entre una crítica constructiva y una destructiva y de qué manera deberíamos reaccionar ante cada una? Bueno, es importante entender el trasfondo del mensaje que recibe uno. Si la crítica es maravillosa cuando, insisto, cuando tú lo has dicho, cuando es constructiva, cuando te construye, cuando no toca digamos, tu autoestima. Es decir, si tú me dices, de hecho, mira, yo ahora, por ejemplo, este fin de semana, no, el siguiente voy a un sitio, a un curso de oratoria. Yo estoy harta de hablar en público, llevo toda mi vida hablando en público, pero yo voy a que me digan lo que hago mal. Entonces, es maravilloso que te critiquen cuando es algo que te construye. Cuando de repente dices, mira, pues el lenguaje no verbal o usas esta muletilla o esto lo repites demasiado. Es decir, son críticas constructivas que te ayudan a crecer a nivel profesional y a nivel personal. Luego, la crítica destructiva esta es aquella que va con inquina. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse un chubasquero emocional ante la crítica destructiva. E insisto, entender que hay personas que lo que reflejan es lo que llevan su propia frustración, su propio mundo interior. Entonces, simplemente que no te afecte. Pero si es algo que hace que tú vayas a ser mejor a nivel profesional o a nivel personal, la crítica es una maravillosa oportunidad para aprender. Esa es la clave. Si te sirve para aprender, acéptala y utilízala. Si Genial. no, olvídalo. Sí, sí. Vale, un poco hablando, o sea, al hilo de lo que has dicho tú en esta última pregunta, ¿qué impacto tiene nuestra autoestima en la forma en que percibimos las opiniones ajenas y si se puede fortalecer para ser más resistente a las críticas? Por supuesto. La autoestima es un músculo que se trabaja. Es decir, venimos al mundo como un libro en blanco y se va escribiendo especialmente en los primeros años de vida. Y muchas veces los educadores, los cuidadores, las personas que nos rodean, pues no lo hacen del todo bien, pero es lógico porque tampoco lo hicieron del todo bien con ellos, ¿no? Entonces, eso hace que muchas veces exista una autoestima pobre. Entonces, se puede mejorar, se puede
pulir, se puede construir o potenciar ese músculo de la autoestima. Claro que sí. Yo trabajo muchísimo con la reprogramación mental y te digo que la mayoría de las personas tienen una autoestima bastante pobre. Hay gente que parece que tiene un ego descomunal y lo que tiene es un ego que intenta cubrir esa carencia de autoestima. Pero hay un test que es el test de me amo a mí mismo y casi nadie lo pasa. Es decir, hay autoestimas, sí, hay autoestimas muy, muy tocadas. Entonces, por supuesto que hay que cultivar la autoestima y es un músculo, se reprograma. Yo utilizo muchísimo la reprogramación mental precisamente pues para introyectar en el subconsciente afirmaciones, frases que ensalzan, que empoderan a la persona y mejoran la autoestima. Claro que sí. Genial. Pues bueno, de ese grupo de momento ya hemos terminado. Pasamos, si quieres, a lo siguiente, que es un poco hablar sobre la zona de confort. Desde una perspectiva psicológica, en tu caso, ¿cómo defines esa zona de confort y por qué crees que es importante salir de ella de vez en cuando? Bueno, la zona de confort es una zona cómoda para el cerebro. El cerebro está diseñado para sobrevivir, es decir, para que tú le des la dopamina a través de la comida, del sexo, etcétera, y que no lo pongas en peligro. ¿Qué sucede? Que cuando tú emprendes, cuando tu parte consciente, que es ese 5% frente al 95% de parte inconsciente, imagínate, cuando lo que tú quieres es hacer algo que al cerebro le pone incómodo. Ahora tú, por ejemplo, dices, mira, quiero dar una conferencia delante de 100 personas. Entonces, entra miedo. ¿Qué es el miedo? Tu cerebro diciéndote, ¿para qué? ¿Para qué vas? No vayas, porque tal vez lo hagas mal y entonces te rechacen, vuelve a tocar ese miedo ancestral del que te hablé antes. Entonces, tu cerebro no quiere que tú te expongas, básicamente para que no, por una cuestión evolutiva, porque está diseñado, insisto, para que le des de comer y que le des sexo, placer, dopamina y poquito más. Entonces ahí hay que hacer una lucha, pues claro, tenemos la parte más evolucionada del cerebro, que es el córtex prefrontal, que es el que te impulsa a hacer cosas nuevas, a salir de la zona de confort. Entonces ahí tienes que hacer un pulso. Significa que si tu cerebro te dice, no, 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 no hagas esto, porque lo que quieres es estar cómodo, tú tienes que decir, no, claro que lo voy a hacer, porque esto es lo que yo quiero hacer. Entonces tiene que haber un yo más grande que ese miedo, que es normal. Es decir, el cerebro es como un niño pequeño asustado. Entonces, por ejemplo, la visualización es un ejercicio súper potente, porque cuando tú cierras los ojos y te ves dando esa conferencia, el cerebro no distingue si lo que tú estás pensando es verdad o no. No lo distingue. Entonces, esa es la noticia buena, que tú ahí le estás dando un sabor de futuro a tu cerebro. Tú le estás diciendo a tu cerebro, le estás diciendo, tranquilo, que no pasa nada. Y luego de repente tú visualizas un día, otro día, 2, 3, 4 veces, y luego llega el día de la conferencia y tu cerebro no te mete miedo, no te envía miedo, porque ya ha vivido esa situación. ¿Me explico? Entonces, Sí, sí, sí. el tema es que el salir de la zona de confort es coger a tu cerebro de la mano como si fuera un niño pequeño y exponerlo. Y yo estoy harta de salir de la zona de confort. Me encanta salir de Es algo que llevo haciendo creo que toda mi vida, desde que era muy jovencita, salir de la zona de confort. Y eso hace que sea quien soy. Nunca me quedo en un sitio donde no me apetece estar. Sí, sí, sí. No, y sobre todo la importancia que dices tú de visualizar las cosas antes de hacerla, yo creo que es un paso que yo, por ejemplo, sí que lo hago. A mí que me gusta, por ejemplo, el deporte, pues visualizo las carreras cuando llegas a meta y tal, y a la hora Justo. del día de la prueba ayuda un montón. Muchísimo. Hoy en día los deportistas de élite, todos, los olímpicos, todos visualizan. Porque a ver, hay que ser una cosa, yo siempre digo lo mismo, una cosa es visualizar y otra fantasear. Si yo me visualizo, claro, si yo me visualizo jugando en la NBA, es absurdo. Es Sí. decir, estoy fantaseando. Ahora bien, si tú, como deportista, visualizas lo que tú sabes hacer, tu cerebro el día de la competición no tiene ni más ni menos que repetir lo que tú ya sabes hacer. Y entonces te va a quitar una cosa, el miedo, el boicoteo, el boicotearte a ti mismo, la presión. Y tú sales ahí con todo. Sales a tu carrera y tú ya practicas y te ves y visualizas y eso le da paz a tu cerebro. O sea, te permite ser plenamente tú.
lo que tú Sí, ya te has sí. currado. Obviamente no te regalan nada, tú ya te lo has currado. Pero en deportistas, la visualización, vamos, es fundamental, Sí, básico. en los últimos meses, no sé si conoces tú a Ilia Topuria. Sí, claro, Él habla en muchas entrevistas de eso, de que él ha visualizado de lo que dices tú, él ha hecho ya su trabajo, sabe cómo ha entrenado, sabe lo que puede dar y se ve, en este caso, él está a un nivel más alto y dice que va a ser campeón. Yo creo que no es fantasear en ese caso. no, 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 claro, es viable. Claro, eso es lo que te quiero decir. Pero bueno, es lo que dices tú, que él se ha visualizado porque sabe lo que ha entrenado, sabe lo que puede dar, ha estudiado a sus rivales y al fin y al cabo llega el día de la prueba y es hacer lo que él ha estado haciendo durante 6 meses de preparación. Total, su subconsciente ya tiene la información. Sí, sí, El total. subconsciente de él ya tiene ese golpe, el brazo del rival, el suyo, ya lo ha visto, ya ha ensayado exactamente. Por ejemplo, Guardiola también. Este señor es también habla mucho de la visualización, visualiza la jugada y entonces el jugador. Es que es potentísimo, es que es súper potente la visualización. Sí, sí, sí. Vale, pues ahora te quería preguntar, bueno, me lo has dicho un poco, pero ¿qué pasos podemos dar para salir de nuestra zona de confort gradualmente y sin sentirnos abrumados, sobre todo? Y el tema de salir de la zona de confort, yo creo que es súper importante el foco. Es decir, tú tienes, no ir a lo loco, sino decir, a ver, ¿dónde quiero ir yo? ¿Qué quiero? Hay cosas, estamos en una sociedad muy cortoplacista, pero realmente lo que merece la pena es aquello, o la mayoría de las cosas, aquello que requieren un tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando decidí estudiar psicología, evidentemente tú no puedes hacer una carrera de psicología en 3 meses, es decir, aquello pues dura 4 o 5 años, ¿no? Eh, Tú dices, bueno, yo voy allá. Y cuando tú tienes claro dónde vas, entonces se trata de ir trabajando, ir trabajando. Y tu cerebro te va a lastrar, te va a decir, y porque te viene la voz esa de, ¿y ahora qué necesidad? Y ahora no sé qué. Entonces ahí, insisto, hay que darse cuenta de que esa voz que te está limitando no es más fuerte que tú. Entonces el salir de la zona de confort implica, primero, tener foco y luego ser congruente con aquel destino que tú crees o que tú quieres conseguir. Es decir, ser congruente. Yo voy para allá, este es mi sueño, yo lo visualizo, yo hago todo lo que tengo que hacer. La visualización, por ejemplo, también lo que hace es abrirte el filtro. Es decir, te permite ver las oportunidades para llegar allá donde tú quieras ir, ¿no? Entonces es súper importante para salir de la zona de confort, respondiendo a tu pregunta, no yéndome demasiado, el primero tener foco y segundo entender que tu cerebro te va a lastrar, pero que tú eres mucho más fuerte que tu cerebro. Es decir, mucho más fuerte que ese cerebro primitivo que lo único que quiere es sobrevivir. Entonces tú dices, no, ese es mi cerebro primitivo, que es maravilloso y está ahí, pero tengo un cerebro moderno que es el que yo controlo y es el que dice, no, aquí no nos quedamos, vamos a evolucionar, vamos a salir de esa zona de confort. Luego el entorno a veces te va a lastrar, ¿eh? Ya. El entorno te va a decir, pero a ver, pero qué necesidad, si tú estás bien aquí, pero ¿por qué te lastra el entorno? Porque si tú lo haces, les estás demostrando que se puede. Sí, sí, Entonces, totalmente. claro, si tú dices, oye, yo voy para allá y te dicen, pero ¿por qué? ¿Pero qué necesidad tienes? Tú dices, yo voy, ¿me sigues? Si no me sigues, yo voy. Entonces, cuando tú vas, esa persona o esas personas dicen, ostras, este tío ha podido. Entonces se puede. Eso es como que hablabas de las carreras, ¿no? Tú sabes que había un récord, ahora no recuerdo exactamente en qué punto estaba, hace unas décadas, el velocista en velocidad, en los 100 metros lisos, si no recuerdo Sí, mal, sí, sí. y decían que era humanamente imposible traspasar esa marca. Sin embargo, en el momento en el que uno la traspasó, en ese mismo año empezaron a traspasarla al resto. Entonces, ¿qué es lo que había ahí? ¿Un límite humano o un límite mental? ¿Un límite físico o un límite mental? Había un límite mental. Sí, La sí, gente, totalmente. la gente pensaba que era imposible sobrepasar esa marca y por lo tanto, como la mente le decía que era imposible, nadie la sobrepasaba. En el momento en el que un ser humano traspasó esa marca, el resto ya pudo. Los demás, evidentemente los demás que se dedicaban a aquello, ¿eh? Es Sí, decir, sí. el resto de los atletas que competían en esa categoría
empezaron a traspasar esa marca. Es decir, el límite no era físico, era mental. Por lo tanto, cuando tú sales de la zona de confort, le estás demostrando al resto del mundo que los límites son mentales, ¿vale? Es un acto de valentía. Entiendo que el proceso de salir de la zona de confort no, o sea, tiene que ser gradualmente, no puede ser de la noche a la mañana como aquel que dice el salir de la zona de confort, ¿no? Yo creo que es un proceso que, lo que dices tú, lleva una serie de pasos que no se pueden saltar a la ligera. No tienes que ser tampoco kamikaze, es decir, tienes que salir dentro de los límites. El salir de la zona de confort depende de dónde salgas. Tú puedes coger y decir, hey, cojo una mochila y me voy mañana. Pero también hay que ser congruente con tu vida, ¿no? El salir de la zona de confort implica hacer cosas que no te apetecen. Por ejemplo, tú te levantas yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es meterme en la ducha helada. Y mi cerebro me dice, ¿dónde vas? Y yo le digo, aquí mando yo. Entonces, le estoy diciendo, le estoy mandando un mensaje de, tengo fuerza de voluntad, aquí mando yo. Entonces estoy educando a mi cerebro. No le apetece, pero luego me siento de miedo porque el agua fría estimula el nervio vago, que eso hace que se active el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos relaja. Entonces es una manera de decirle, tú no quieres, pero aquí mando yo. Es educarlo, es disciplina, ¿vale? Por ejemplo, si hay que ir a entrenar, para mí es un placer ir a entrenar, un placer. Pero a veces hay días que el cerebro me dice, es que está lloviendo, y le digo, ¿y qué? ¿Es ácido acaso? No, es agua, pues nos mojamos, no pasa nada, pero yo voy a entrenar. Entonces, se puede hacer poco a poco, esas son maneras de sacar al cerebro de la zona de confort. Y luego eso hace que te empoderes para hacer cosas más grandes. Son pequeños pasos, pero eso hace que tú sientas que tienes el control. Sí, 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 coincido totalmente contigo. Sí. Vale, ¿podemos encontrar el equilibrio, tú crees, entre mantener nuestra zona de confort y asumir riesgos en el trabajo que nos ayuden a crecer profesionalmente? Oh, a ver, perdóname, ahora me dejo. Nada, no te preocupes. Que si podemos encontrar el equilibrio entre mantener nuestra zona de confort y asumir riesgos en el trabajo que nos ayuden a crecer profesionalmente. Sí, no hay que ser kamikaze. Es decir, el salir de la zona de confort no tiene que comprometer tu mundo laboral. Tu zona de confort, puedes hacer, como hemos dicho antes, ¿no? Pequeños gestos que te saquen de tu zona de confort. No te apetece, de repente tú dices, bueno, lo típico propósito de año nuevo, ¿no? Me quiero poner en forma, quiero aprender un idioma. Entonces, ¿tú tienes que dejar tu entorno laboral para hacer ese tipo de cosas? No. ¿Sales de tu zona de confort? Sí. Es decir, no es necesario hacer grandes cosas para salir de la zona de confort ni comprometer tu mundo laboral. Ojo, yo siempre digo lo mismo. Yo siempre pregunto a la gente, a ver, ¿qué cambiarías? Que si tú pudieras dar un botón y elegir a qué dedicarte, ¿a qué te dedicarías? Yo sería bombero. Dices, bueno, pues ya sabes dónde vas, ¿no? No, pero es que es que es muy difícil. No, 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 no. Ya sabes dónde vas, tienes un foco. Entonces, ahora, si me dices, quiero ser jugador de la NBA y mides 1,53, te diré, mira, pues no, pero, pero yo es que soy muy optimista, entonces creo, pero ya no es un optimismo ingenuo, creo que a mí hay una frase que me encanta y es, con los pies en la tierra, pero mirando a las estrellas. Es decir, a ver, ¿dónde puedo ir? ¿A dónde quiero ir? ¿Dónde quiero estar? Entonces sí que es verdad que a veces hay que comprometer el mundo laboral para salir de la zona de confort si lo que te incomoda es ese mundo o la pareja o sea lo que sea. O sea, no te quedes en un lugar donde no estás cómodo. Ojo, hay cierta incomodidad lógica, pero quiero donde no estés, donde no seas feliz, donde tú pienses que puedes aspirar a más. Yo siempre digo, y estoy cansada de decirlo, que está lleno el mundo de águilas viviendo como gallinas, de gente que puede volar, que tiene un potencial brutal, pero que no lo saca por no salir de esa zona de confort de la que estamos hablando o por un autoconcepto pobre. Entonces, yo creo que mi mayor virtud está cuando yo tengo una persona delante y tengo un rato hablando con esa persona, en ver qué talento tiene esa persona y decirle, pero vete para allá, ¿qué estás haciendo? No, es que, no, déjate de rollos. ¿Qué te gusta? Y entonces ahí ver el potencial del otro, empoderar al otro
para salir precisamente de esa zona de confort que, insisto, a veces es difícil. Pero yo me canso de ver gente que dice, es que me molesta el vecino del tercero que hace ruido. Digo, cámbiate de piso. Es que en mi piso, alquílalo. Pero y si no me pagan, digo, ya, y si te cae un rayo yendo por la calle, hay que asumir riesgos en la vida. Para salir de la zona de confort, para estar donde uno quiere estar, hay que jugársela. Y hay que confiar en la vida. Y la frase que de verdad a mí me ha ayudado y me ayuda cada día es, yo confío en la vida. Cuando aparentemente lo que me rodea no cuadra con lo que quiero, digo, a ver, esto es por algo, pero va a ir bien. Yo confío en la vida, seguro que va a ir bien. Y va bien al final, ¿no? O sea, es como tener esa fe, esa confianza en que la vida te sostiene y que te lleva a buen puerto seguro. Eso es súper importante. Y no es un optimismo ingenuo, ¿eh? Es simplemente confiar, porque hay algo que nos hace respirar, que nos hace ver y que ni siquiera sabemos. Hay una inteligencia superior que no tenemos ni la más mínima idea de lo que es, sabemos muy poca cosa. Por lo tanto, confío. Entonces salgo de mi zona de confort, soy realista, soy congruente y confío en mí y confío en la vida de que me va a sostener y que encontraré los recursos para salir adelante cuando salga de la zona de confort. Pero no me quedo en una vida de queja, que eso es la mayoría de las personas. Están en vidas de queja y dicen, ¿pero por qué te quejas? Solucionalo. Si quejándote no hacemos nada. Entonces es el tema. Sí, 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 desde luego. O sea, lo que dices tú, sobre todo, en el refrán este de que hay que dar gracias todos los días cuando se levanta uno, es que es la pura realidad. Pero Que total, el agradecimiento es afortunados. una frecuencia increíble. Colapsamos, todo esto es que es demasiado largo, este tema, pero vibramos en frecuencias. Somos seres electromagnéticos. Entonces colapsamos con la misma frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia del agradecimiento es, si yo estoy agradecido, salgo de buen rollo. Y entonces de repente veo oportunidades y conecto con situaciones que refuerzan ese buen rollo. O sea, no es nada esotérico. Yo lo estoy diciendo desde hace ya varios meses, ¿no? Porque estoy investigando mucho ese tema, que de la misma manera que la meditación hace 20 años eras como si fueras una esotérica de la vida, y hoy en día ya la ciencia ha demostrado que se produce neurogénesis, que la amígdala se relaja, que el hipocampo se activa, en fin, que hay una demostración física de que la meditación ejercita el cerebro como si fuera un músculo. El tema de las frecuencias dentro de nada, dentro de 5, 10, máximo 15 años, se va a hablar como se habla ahora de la meditación. Es decir, vibra alto, levántate y agradece por lo que tienes, sé consciente de todo lo que tienes, porque cuanto más agradeces, más la vida te da motivos para ser agradecido. Y entonces eso es una cosa energética total, ¿eh? Es como si sintonizas una radio en una emisora, estás en el 94.3 y entonces pues vas a sintonizar con esas frecuencias, ¿vale? Sea para lo que sea, ¿eh? Si es de mal rollo, de buen rollo, para lo que sea. Y eso va a ser súper frecuente que se hable en esos términos en unos Sí, años, sí, ya lo sí. vas a ver. Igual. Vale, quería tratar ahora sobre cómo lidiar con los problemas mentales, esas personas tóxicas y todo eso, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera podemos aprender a manejar la frustración o el estrés cuando las cosas no salen como esperábamos, enfocado un poco al entorno laboral? Bueno, el tema del aprender a aprender la tolerancia a la frustración. Es decir, aprender, entender que las cosas no siempre salen como uno quiere. Pero eso puede ser una oportunidad, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando uno ya ha vivido tiempo, te das cuenta que lo que aparentemente no te molaba nada, no te gustaba hace unos años, dices, ostras, menos mal que me pasó. Menos mal que aquella oportunidad laboral no salió porque si no, no estaría haciendo esto ahora. Entonces te das cuenta de que todo tiene un porqué, que no alcanzamos a ver en el momento en el que estamos, pero todo tiene un porqué. Entonces, el tema de la frustración, lo que hablábamos de la sociedad de la inmediatez, cada vez hay menos tolerancia a la frustración porque todo lo tenemos ya, a un botón. ¿Tú quieres comida? ¡Pum! Un botón. ¿Quieres un objeto, el que sea? Amazon, ¡pum! Entonces resulta que la frustración, el perder, el aprender a perder es algo que nos enseña. Y es algo súper valioso. Yo hay una metáfora que me gusta mucho poner y es, tú imagínate que cada vez que fracasas o que no te sale algo como tú quieres, yo te doy una piedra, pero yo te digo, mira, cada 50 piedras, a la que haga 50 yo te voy a dar un diamante.
¿Qué es el éxito? Entonces, si yo ahora te pregunto, ¿te apetece que te dé una piedra? Tú dices sí. Una piedra es un fracaso. Tú dices, sí, sí, quiero fracasar. ¿Por qué? Pues porque serán 48 más, tendré un diamante, me va a ir bien, seguro. Entonces, ¿qué sucede? Que percibimos los fracasos o los desacuerdos o los conflictos, los percibimos como algo negativo. Y no, porque son una oportunidad muchas veces para el crecimiento, para llegar al éxito. Entonces, cuando a mí algo me sale mal, digo, bueno, pues he aprendido. He aprendido, esto no se hace así, ya sé cómo no se hace y entonces ya sé, tengo más posibilidades de que esto salga bien. Entonces, en el entorno laboral, el gestionar la frustración es entender que no siempre va a salir como uno quiere y que hay que aprender de eso, aprender. Y luego ponerse un chubasquero emocional con determinadas personas, como decías, tóxicas. Es decir, hay gente que directamente está vibrando en una emisora de radio miseria total. Entonces tú dices, bueno, pues si no te toca más remedio que coexistir en el mismo espacio que esas personas, simplemente entender pues que no hay más que hacer con ellos. Entonces dices, bueno, a mí yo le tengo que aguantar a esta persona, lo tengo que aguantar este rato, pero él se tiene que aguantar a sí mismo todo el rato, 24/7. Entonces, bueno, pues yo me pongo mi chubasquero emocional, que diga lo que le da la gana, y yo le digo sí, 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 y a lo mío. Entonces, intentar que te repercuta lo menos posible y entender que hay personas pues que sacan lo que llevan dentro, ni más ni menos. Desde luego. Vale, en ese ambiente laboral tóxico del que estamos hablando, ¿cómo podemos proteger nuestra salud mental sin recurrir a la confrontación directa? Aunque a veces sea, como has dicho tú, un poco complicado. Sí, exactamente es eso, es el chubasquero emocional. Es decir, la confrontación directa la vamos a evitar. A ver, lo suyo es que haya una comunicación asertiva, es decir, que tú puedas comunicarte con el otro desde la tranquilidad, desde la congruencia, desde el defender tus intereses sin pasar por encima de los intereses del otro. Es decir, comunicarte de manera asertiva. Pero es que hay veces que eso no es suficiente. Hay personas que tampoco les puedes. Entonces, cuando es como medir al contrario. O sea, tú tienes delante una persona y tú dices, bueno, voy a probar el plana, voy a ser asertiva. Y entonces le dices, mira, ¿qué te parece? Y entonces el otro, y dices, bueno, esta energía lo único que puedo hacer es intentar que a mí no me afecte. Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando cuando vivimos o percibimos una situación de amenaza, el corazón empieza a latir más rápido, la sangre va a las piernas y a los brazos para luchar o huir, el sistema inmunológico se corta, nos empapamos de cortisol, esto se habla muchísimo. Entonces todo eso te está repercutiendo a nivel físico. El cuerpo es el campo de batalla de las emociones. Entonces luego analízalo, tú dices, y ahora que el tiparraco sea el dueño de mis emociones y que pueda provocar que esté dañando yo mi cuerpo, no me da la gana. Entonces es una cuestión de, le voy a dar el poder a esa persona para que dañe mi cuerpo, que es el vehículo que yo voy a utilizar toda mi vida para transitar por este mundo, por esta vida. Entonces yo creo que al final es ser respetuoso con tu propio cuerpo y darte cuenta de que esto no es fácil, ojo, esto es la teoría, no es fácil, porque fíjate tú, si yo tengo teoría y hay veces que leo algo, de repente algún comentario y digo, y me enfada, ¿no? Yo digo, y luego tardo un segundo, en serio, tardo un segundo y digo, no, que va, pobrecito, está fatal. Esto no da más de sí. Entonces, ya está, intento que eso me repercuta lo menos posible. Evidentemente soy humana, puede haber algo, pero llega un momento, y te lo digo en serio, donde realmente hay muy pocas personas, en mi caso, se pueden contar con los dedos de una mano que tengan el poder de decir algo que a mí me afecte y se cuentan con los dedos de una mano. Algo que de verdad a mí me afecte. Mis hijos y poco más. Ya está. O sea, no, el resto de la humanidad en un momento dado me puede dejar un poquito de shock, pero tardo muy poquito en volver a tierra y entender pues, que cada uno, como he dicho antes, puede dar lo que lleva dentro, no puede dar nada más. Desde No hay luego. más. Sí, sí, sí. Vale, luego el síndrome del impostor, que es algo que muchas personas experimentan en su carrera profesional. ¿Tú crees que se puede construir una mentalidad de autoaceptación y confianza para evitar caer en la trampa del síndrome del impostor? Y el síndrome del impostor es algo transitorio. Esto tiene que quedar clarísimo. Es decir, cuando uno empieza en un trabajo
o tiene un puesto y considera que está impostando, por eso es el síndrome del impostor, porque su valía no es tanto como lo perciben el resto. Entender que hay que continuar demostrando quién es uno y llega un momento donde dices, no estoy impostando nada. Es que yo soy así. Es que la gente me valora y me aprecia porque realmente soy digno de ser valorado y apreciado. Entonces es una cuestión de autoestima. El síndrome del impostor es cuando uno piensa que no vale lo suficiente o piensa que los demás sobrevaloran sus propias capacidades. Y lo que sucede en la mayoría de los casos es que la persona está infravalorando. No los demás están sobrevalorando, sino que uno se está infravalorando. Y eso se supera, claro. Eso se supera, evidentemente. Simplemente hay que darse un poquito de tiempo. Vale. Bueno, viene un poco ligada a la anterior, pero si es posible cambiar esos patrones de pensamiento y conductas arraigadas a lo largo del tiempo y cómo ocurre este proceso en el cerebro. Sí, Un poco yo mira, creo que viene al hilo también de lo de la reprogramación mental que has comentado. Justo, te iba a decir eso. Sí, mira, lo más poderoso de todo, la psicología tradicional lo que hace es modificar los pensamientos. A mí me parece que eso es muy cansado, porque tenemos 60 y pico mil pensamientos diarios. Es una pasada. El cerebro está diseñado para lanzarnos pensamientos. Entonces, modificar los pensamientos es una tarea muy ardua, que es lo que hace la terapia cognitiva conductual. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago, o como yo trabajo, es modificando las creencias. Porque, mira, es como si fuera un iceberg, ¿vale? Entonces, abajo del todo, del iceberg, tenemos las creencias. Según sean tus creencias, así van a ser tus pensamientos. Según sean tus pensamientos, así van a ser tus emociones. Según sean tus emociones, así va a ser tu conducta. Y según sea tu conducta, así va a ser tu realidad. ¿Cómo puedo yo cambiar la realidad? Me voy abajo del todo del iceberg. Modifico las creencias, porque en el momento en el que yo modifique las creencias, ya mis pensamientos van a ser diferentes y todo lo demás va a ser diferente. Si yo modifico mis creencias, modifico mi realidad observable, modifico lo que hay a mi alrededor. Entonces, lo que yo hago con la reprogramación mental precisamente es detectar qué creencias son las que te están boicoteando o no te dejan alcanzar tus objetivos. Luego, vale, como el cerebro no sabe olvidar, sino que sabe sustituir, vamos a sustituir esas creencias por otras que sean más adaptadas a quien tú eres a día de hoy. Las creencias no son por casualidad, te sirvieron en un momento dado, cuando eras un niño, para sobrevivir, para estar adaptado a tu entorno, pero es que ahora ya no eres esa persona. Las personas vamos cambiando, yo no tengo nada que ver con la que era hace 10 años, nada. Entonces, claro, pues hay que ir adaptando esas creencias. La reprogramación mental consiste en detectar cuáles son tus creencias que te están boicoteando. Luego ahí generamos una creencia alternativa y luego utilizamos los patrones de onda cerebral para introyectar creencias nuevas en la fase de entrada al sueño, en la fase de salida del sueño y con ejercicios, por ejemplo, de autohipnosis, que también es lo que hago yo, entre otras cosas. Entonces, el tema está en que podemos modificar es que podemos convertirnos en personas nuevas. Tú no te imaginas lo que yo he visto. Gente insegura que se ha convertido dices, este tío es el rey del mambo ahora, y era un tío introvertido que no veas. Al final, cuando tú piensas que eres de determinada manera, dices, yo soy despistado, pues tu cerebro va a confirmar esa creencia, haciendo que tengas, no de manera consciente, de manera inconsciente, te dejarás cosas, porque hay que corroborar. El cerebro lo que hace es generar coherencia entre lo que tú crees que eres y cómo tú te comportas. Entonces, ¿te quieres comportar diferente? Modifica la creencia de quién eres. Modifícala. Y entonces llega un momento, al principio es como raro, porque te sientes que estás mintiendo, fingiendo, pero cuando vas repitiendo, llega un momento que ya no estás fingiendo porque es que eres así y te has convertido literalmente en otra persona. Y es así como funciona la reprogramación mental.